Hola, un abrazo muy grande para ustedes. En esta ocasión vamos a estar meditando sobre el informe de lectura como producto teórico dentro del aula de clase. Para este tema, pues será muy importante comenzar a precisar unos conceptos, ¿sí? Y tienen que ver básicamente con lo que es un informe y lo que es el rastreo de lectura previa con el fin de poder desarrollar cada una de las competencias exigidas dentro de este producto teórico. Podemos comenzar explicando qué debemos entender por un informe o un reporte de lectura. Un reporte de lectura es un tipo de composición escolar, ¿sí? Que consiste en un texto expositivo o argumentativo que se redacta en torno a la experiencia de lectura de un libro o de un tema específico, ¿sí? Sea una película, sea un artículo científico, sea una monografía, sea un libro, sea un artículo de revista, etcétera. Digamos que es una de las asignaciones más comunes dentro del proceso educativo moderno, ¿sí? A la altura y a la talla pues de las universidades. Generalmente las asignaturas pues que tienen que ver con las disciplinas del conocimiento propias pues de cada carrera, de cada claustro, ¿cierto? Digamos que a grandes rasgos un informe de lectura consiste en una explicación, ¿sí? No es necesariamente un resumen. Aquí empezamos a encontrar las primeras diferencias. El resumen es una simplificación de una obra a partir de las ideas ofrecidas por el autor en dicha obra, ¿sí? Entonces, reemplazamos palabras que sean generales, ¿sí? Para no individualizar y de esta manera ir recortando la composición escritural, ¿sí? Entonces, un resumen es una simplificación del contenido de una obra a partir de las ideas del autor, ¿sí? En este caso no estamos haciendo un resumen, un informe de lectura es una explicación sobre un rastreo previo que se le hace a un documento independientemente de la especie. En esta explicación, pues lo que nosotros hacemos es aclarar las partes del tema, ¿sí? Del tema rastreado o investigado, cuáles son las más interesantes, cuáles son las más importantes, qué aspectos son los más llamativos, qué opiniones nos produjo e incluso qué no nos gustó tanto y por qué. Sin embargo, no podemos incurrir en el subjetivismo, es decir, el informe de lectura se compone de una parte objetiva, que serán los argumentos esgrimidos por el autor, y la parte técnica de la disciplina del conocimiento, que es lo que estamos rastreando, ¿sí? Pero una parte subjetiva también porque el informe de lectura se compone de un análisis, ¿sí? Lo que pasa es que ese análisis no puede entenderse como una opinión propia o una opinión personal, ya que entonces lo que estaríamos haciendo es un ensayo. Entonces el informe de lectura se diferencia del resumen, en tanto que es una explicación sobre un tema rastreado previamente, y se diferencia de un ensayo en el que la parte subjetiva, que es donde yo voy a explicar y voy a decir qué me gusta y qué no me gusta, no le puedo cargar una opinión personal. Simplemente lo que yo pienso a partir de la lectura que hago y la explicación, que es donde yo voy a exponer los distintos contenidos o postulados de los que se compone esta obra. Bueno, el informe de lectura no solamente busca comprobar que el estudiante o que cualquiera ha hecho el rastreo previo del documento, ¿cierto? Sino que pone a prueba la capacidad para entender la obra, interpretarla o simplemente opinar. Pero esa opinión debe ser soportada en los distintos argumentos que expone el autor dentro de la obra que se rastrea. Mm, digamos que la información concreta del documento también debe ser incluida. Es decir, hay que mencionar al narrador, los personajes, las tramas, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es una explicación sucinta, una glosa, ¿sí? Un derrotero de la composición o de la estructura de la obra rastreada o de la obra estudiada, ¿sí? Por eso se llama informe, sin incurrir en las opiniones personales y sin desmedirnos mucho en la parte subjetiva, porque finalmente pues el informe de lectura debe estar cargado es de los componentes estudiados. Bueno, vamos a mirar cuáles son las partes de las que se compone nuestro informe de lectura. Por regla general, el informe de lectura
desarrolla una competencia descriptivo-analítica, ¿sí? Es decir, el informe de lectura busca retar al escritor, en este caso al estudiante, de que una vez abordado y rastreado el tema, va a desarrollar la capacidad para descomponerlo, desaprenderlo y articularlo. ¿Sí? Entonces, digamos que los informes de lectura son una herramienta pedagógica bien interesante a la hora de comprender el funcionamiento de la disciplina teórica. Esa competencia descriptivo-analítica, ¿sí? Me dice que el informe de lectura se compone de los siguientes elementos. Primero, un encabezado, que es donde yo voy a poner los datos del estudiante, el nombre de la asignatura y la fecha. ¿Sí? El título es el título de la obra analizada. La introducción. En esta introducción vamos a incluir el objetivo del informe. ¿Cuál es el objetivo principal en un informe de lectura? ¿Sí? Realizar un reporte, ¿sí? De un estudio previo que se hace de un tema. Entonces vamos a poner o a incorporar el objetivo en esta introducción. Vamos a justificar, es decir, la necesidad o exponer la necesidad para la elaboración del informe, pues la principal necesidad es que es un producto teórico que le van a pedir en la clase. Entonces el informe de lectura se realiza con el fin de cumplir con una indicación o con instrucción dada a partir de la tutoría, ¿no? Vamos a incluir una breve descripción de las partes en que está estructurado el informe, ¿sí? Entonces todo esto lo vamos a hacer en la introducción. Ese tema de la breve descripción de las partes en que está estructurado el informe se refiere básicamente el principio, como lo estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Entonces el principio, el núcleo del informe como tal y la parte de la reflexión que cierra con las conclusiones y la bibliografía, ¿sí? Vamos a incorporarle a eso también un cuerpo o un desarrollo dentro de este informe de lectura. Ese cuerpo, ese desarrollo lo componen los capítulos, ¿sí? Temas o subtemas de los que se compone la obra estudiada, las partes o las secciones en que está dividido el texto fuente. ¿Cuál es el texto fuente? Pues el tema que estoy estudiando, ¿sí? Después de que elaboramos o configuramos la estructura de ese informe de lectura, entonces vamos a las conclusiones. Entonces, nuestras conclusiones no deben ser opiniones personales. No podemos incurrir en ese error por lo mismo, porque no estamos haciendo un ensayo. Nuestras conclusiones son las tesis que el autor del documento estudiado, ¿sí?, genera o busca orientar o busca canalizar a través del texto estudiado. Es decir, esas conclusiones no se las inventa usted, esas conclusiones son las que se extraen directamente de la intención del autor con el abordaje temático. Y finalmente las referencias bibliográficas, siguiendo las reglas APA como la clase anterior vimos suficientemente. Bueno, hasta acá nuestra meditación sobre el informe de lectura. Recuerde que el informe de lectura no es un resumen y tampoco es un ensayo. Por supuesto, se diferenciará también de las demás especies de productos teóricos, pero pese a que debe ser muy objetiva a partir de los argumentos y del texto fuente o el texto estudiado, que es donde el autor nos va a ofrecer sus diferentes posturas sobre un tema, también tiene un componente subjetivo que es el que me va a permitir a mí como productor de ese informe, ¿sí? No solamente extraer las conclusiones, sino también interpretar el tema, pero sin caer en el error o sin incurrir en la, la generación de opiniones personales, ¿sí? Entonces, más bien ese análisis correspondería a lo que el autor me quiere enseñar, ¿sí? Lo que el autor finalmente va a concluir, pero que yo debo ponerlo porque lo que estoy haciendo es un reporte de una estructura sobre un tema que me está ofreciendo un autor y que por supuesto con la debida anticipación tuve que haber rastreado. Muchas gracias. Un abrazo para todos.